Muy buenas tardes. Hoy decidí no enviarles una diapositiva hecha por mí, sino que decidí enviarle un acceso directo de, de un trabajo que hizo una colega de la Universidad Autónoma de México y lo publicó en la página SlideShare. Entonces, estamos viendo aquí la plataforma de UTESA. Aquí le estoy dejando el enlace directo, igual que los videos anteriores, que las presentaciones anteriores. Le doy un clic al enlace, me manda directamente a esta página, SlideShare, y entonces aquí ya tengo la diapositiva hecha por la doctora Anaí Chavarría. Ella es doctora en la, medicina, en la Escuela de Medicina Experimental, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces voy a tomar esta diapositiva de ella porque la encontré muy completa y muy interesante. Aquí entonces la voy a ampliar y aquí tenemos el, el tema completo de ella. En el día de hoy vamos a hablar del aparato digestivo. Bien, el aparato digestivo incluye lo que es la cavidad oral con todos sus componentes, las glándulas anexas del tubo digestivo, que son las salivales, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, y también lo que es el tubo digestivo propiamente dicho, que incluye esófago, estómago, intestino delgado, con todas sus partes, incluyendo el duodeno, intestino grueso, apéndice, el recto y el ano. Bien, hablando de la cavidad oral, tenemos que decir que tiene un vestíbulo, o sea, una entrada, y la cavidad oral propiamente dicho. La cavidad oral va a contener un epitelio que es casi específico de toda su área, que es un epitelio plano estratificado. Hay un área masticatoria que incluye lengua, encías y paladar duro, que tiene un epitelio con diferentes grados de queratinización. Hay una mucosa de recubrimiento, que es un epitelio que no tiene queratina, y hay una mucosa especializada donde están los corpúsculos gustativos, específicamente en la lengua. Sabemos que por fuera, la cavidad oral tiene queratina, por dentro no tiene queratina. Bien, los labios va a tener una superficie externa que contiene piel delgada, va a tener lo que se llama el prolabio, también con piel delgada, y la superficie mucosa interna, que esta tiene un epitelio plano estratificado, pero sin queratina. Esto es como si fuera una continuación de la misma piel, pero sufre ciertas modificaciones porque el plano estratificado que está en el labio, aunque es piel fina, pero sigue siendo piel con queratina. Ahora, a medida que el labio va introduciéndose dentro de la cavidad oral, esa queratina la va perdiendo porque ahora ya no es piel, sino es mucosa. Entonces la mucosa no puede tener queratina porque la queratina es impermeable. Aquí la mucosa debe ser húmeda, por eso la queratina se pierde. Entonces, en los labios ya dijimos que hay una piel delgada, que hay un área que tiene esa transición entre los dos epitelios, un epitelio con queratina y otro sin queratina, que es el prolabio, y la mucosa oral. Entonces, miren aquí, este es el prolabio, o sea, este es el labio externo, miren que tiene queratina, y esto es el interior de la mucosa oral o el interior de los labios que no tiene queratina, porque es una mucosa, es una área húmeda. Bien, los labios, aparte de tener epitelio, internamente, o sea, histológicamente, también tiene por debajo de la piel
músculo esquelético, que también se le llama músculo orbicular de los labios. También hay vasos sanguíneos, nervios y glándulas salivales. Internamente en la cavidad oral tenemos el paladar, que se divide en un paladar duro y posteriormente un paladar blando. El paladar duro es anterior, cercano a los dientes, y el paladar blando es posterior. El paladar duro está compuesto por una mucosa masticatoria, por células adiposas, adipocitos, glándulas salivales y una pared nasal que tiene un epitelio respiratorio con zonas de plano estratificado no queratinizado. Ahora, el paladar blando tiene una mucosa de revestimiento con glándulas salivales y una pared nasal de epitelio respiratorio. Bien, la lengua tiene una parte oral y una parte faríngea. La parte faríngea es la parte posterior, ¿verdad? La parte oral es la parte anterior. Esta parte oral incluye las 2/3 partes anteriores de la lengua, mientras que la parte faríngea incluye solamente el tercio posterior. La lengua incluye un surco terminal y también incluye un agujero ciego, mírenlo ahí, es el agujero ciego. Bien, la lengua se dice que es el órgano más grande de la cavidad oral. Tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y en algunas áreas es irregular porque contiene papilas gustativas. Posee una gran movilidad y es debido a que tiene varios músculos esqueléticos, varios músculos que se mueven a voluntad. La lengua está inervada por nervio trigémino, sobre todo las 2/3 partes anteriores, por el nervio facial, por el glosofaringeo y por hipogloso. Bien, tenemos 4 tipos de papilas gustativas. Las papilas filiformes, las foliadas, las fungiformes y las circunvaladas. Las filiformes son las más pequeñas y las que están en más cantidad. Proveen la superficie rugosa que se ve en la lengua, ayudan con el proceso de la manipulación de la comida y estas no tienen corpúsculos gustativos. Estas no le dan ningún tipo de sensibilidad gustativa a la lengua. La otra tipo de papila se le llama fungiforme. Fungi viene de la palabra griega que significa hongo. Por eso hay una rama de la medicina que tiene que ver con los microorganismos fúngicos, o sea, los hongos. Entonces, fungi significa hongo y forme, forma de. Entonces, son papilas con forma de hongos. Estas se van a encontrar dispersas entre las papilas filiformes, son muy vascularizadas, el epitelio de ellas es más delgado que en el resto de la lengua y contiene corpúsculos gustativos pues, específicamente en la parte dorsal de la lengua, de la papila. Las papilas foliadas están en la superficie posterolateral de la lengua, también posee corpúsculos gustativos y contiene las glándulas serosas de Ebner que drenan al pliegue que rodea la papila. Las papilas circunvaladas tienen cierta forma redondeada, son más grandes pero menos numerosas, están en la depresión de la superficie lingual y están rodeadas por un plegamiento del epitelio. Hay muchos corpúsculos gustativos en su superficie lateral. Si ustedes se dan cuenta, miren todo esto que se ven, todas esas bolitas que están ahí,
son corpúsculos gustativos. Aquí también, en los laterales de esa papila, hay muchos folículos gustativos, corpúsculos gustativos. Bien, los corpúsculos gustativos son estas formas como redondeadas que tienen esas células ahí como neurosensoriales. Miren otro aquí. Están localizados en las papilas fungiformes, en las circunvaladas y en las foliadas. Son estructuras ovoides que se tiñen poco con hematocilina y eosina y se extienden de manera perpendicular desde la membrana basal del epitelio, que sería ese que está aquí, a una apertura en el epitelio, que sería este aquí arriba, que es lo que se llama el poro gustativo. Por ahí se ponen en contacto los alimentos y estas células neurosensoriales se ponen en contacto por medio de esas ramificaciones con ese alimento y entonces le dan a las células nerviosas cierto estímulo que nos la envía al cerebro y en el cerebro entonces nosotros identificamos qué tipo de gusto es el que tiene ese alimento que se puso en contacto con ese corpúsculo. Entonces, posee células sensoriales, posee células de sostén y también posee células basales. También posee células oscuras, que son esas que se ven más oscuras ahí, que son de las llamadas tipo 1, y las otras, que son más claritas, son las células claras, tipo 2, las intermedias, tipo 3, y las basales, tipo 4. Aquí estamos viendo varios corpúsculos gustativos unidos unos a otros. Y aquí en la papila circunvalada, mírenla ahí, en los laterales, como ya le había dicho, están ellos. Hay nuevamente otro corpúsculo gustativo. Miren qué bien se ve aquí el poro gustativo, por donde entran donde ponen en contacto los alimentos para dar el sentido del gusto. Bien, pasamos a los dientes. Los dientes son 20 los que nacen en el periodo de la infancia, también llamados dientes de leche, y ya luego que nacen los dientes del adulto son 32. Un diente posee un alvéolo, un ligamento periodontal, que es que lo fija al cuerpo, y también tenemos las encías. Las partes del diente incluye una corona, que es la parte que se ve del diente, un cuello, que es la parte que se une con la tercera parte, que sería la raíz, que es la que está incrustada dentro de la encía. Bien, el esmalte es la sustancia más dura del diente. Está formado por 96% de hidroxiapatita, 4% de material orgánico y también de agua. Este esmalte no se puede reparar y contiene unas líneas que son las llamadas estrías de Retzius, que son esas líneas que se ven ahí. Contiene unas células llamadas ameloblastos que sintetizan los segmentos del bastón y también tiene bastones de esmalte. Esos son los que forman esta parte del diente. Aquí tenemos en una imagen de microscopio electrónico. Bien, la dentina es la segunda sustancia más dura del cuerpo. Tiene cierta elasticidad que protege el esmalte. Está formado por un poquito menos de hidroxiapatita que el cemento. También tiene materiales orgánicos, agua y también tiene unas líneas llamadas líneas de Owen,
que son los segmentos calcificados. Si ustedes recuerdan cómo se ve el hueso compacto, ustedes saben que hueso compacto tiene como aros concéntricos cada vez más grandes. Bueno, así mismo se comporta el cemento aquí arriba y la dentina aquí abajo, con líneas paralelas, que es lo que le dan la dureza a estas áreas. Está formado por odontoblastos. Esta dentina conserva el nexo de la dentina toda la vida del diente y posee prolongaciones que se extienden a la unión de la dentina con el esmalte y al cemento en los túbulos dentinales. Bien, el cemento es igual de duro que el hueso. Recubre todo lo que es la raíz del diente. Está formado por aproximadamente un 50% de hidroxiapatita y el otro 50% de material orgánico. El cemento no tiene vascularización, es avascular. La pulpa del diente es un tejido conectivo laxo, es vascularizado, o sea, posee vasos sanguíneos, también posee nervios. Esto quiere decir que la parte sensible del diente, es la parte que le da sensibilidad al diente, y se comunica con el ligamento periodontal a través del agujero apical del diente. Bien, tenemos también la pulpa, que tiene una zona odontoblástica. Esta tiene capa de odontoblastos y una capa más externa. Es una célula que no tiene, perdón, es una zona que no tiene, perdón, hay otra zona de la pulpa que no tiene células y hay una que es rica en células. La rica en células contiene fibroblastos, células mesenquimatosas. Esta es más profunda y rodea lo que es el núcleo pulpar. Aquí tenemos una imagen de lo que es la pulpa del diente. Estos son los odontoblastos y esta es la dentina. Bien, el núcleo pulpar está formado por un tejido conectivo laxo que carece de adipocitos, pero aún así es muy vascularizado y contiene cálculos pulpares o dentículos. Tiene fibras nerviosas, entre ellas simpáticas, sensoriales, mielínicas y amielínicas. Bien, el alvéolo es esta parte donde se ubica el diente, en esa fosa donde se ubica el diente, y tiene tres regiones. Tiene la placa cortical, tiene la esponja y tiene la parte alveolar. Bien, la encía está ubicada en la mucosa masticatoria. Está formado por un tejido conectivo denso, irregular, con fibras de colágeno tipo 1, similar a las fibras que tiene el ligamento periodontal. La encía se considera que es una barrera física que cuida la porción anterior de la cavidad oral de la porción de la cavidad oral propiamente dicha.
Bien, las glándulas salivales son glándulas que pueden ser de tres tipos. Pueden ser glándulas mucosas, glándulas cerosas o glándulas mixtas. La saliva, en realidad, es una secreción mixta, formada por secreción mucosa y secreción serosa. La saliva está formada por glándulas salivales grandes y pequeñas que drenan dentro de la cavidad oral. Las pequeñas glándulas están ubicadas en el tejido conectivo del epitelio que recubre la cavidad oral y la lengua. Y ellas incluyen las glándulas linguales, las labiales, las bucales, las molares y las palatinas. Por el contrario, las glándulas salivales grandes son de tres grupos. Están las sublinguales, las submandibulares y las parótidas. Las sublinguales están cerca de la lengua, embebidas en un tejido conectivo de la cavidad oral. Y las parótidas, que tienen como particularidad su ubicación, que es fuera de la cavidad oral. Todas son glándulas túbulo-acinares, o sea, están formados por acinos y esos acinos drenan en túbulos y por medio de esos túbulos es por donde ellas drenan la saliva hacia la cavidad oral. Ya dijimos que hay tres tipos: mucosas, serosas y mixtas. La primera parte de los conductos se forma de los acinos y participa en la secreción. Bien, los acinos serosos o glándulas serosas son aquellas glándulas que secretan una sustancia digestiva, o sea, una sustancia que posee enzimas digestivas. Los acinos mucosos son aquellas glándulas que tienen células claras y que sobre todo secretan una secreción espesa, mucosa, cuya función es de lubricación. Para poder identificar las glándulas serosas tienen células de color, que tienen citoplasma de color rosado, con el núcleo redondo, mientras que las glándulas mucosas tienen células de citoplasma claro y los núcleos están aplanados en la base de la célula. Miren la diferencia. Esta es una glándula mixta. Esta parte es serosa, esta parte es mucosa. La serosa es rosada, la mucosa es blanquecina. Entonces los acinos mixtos están localizados cerca de la cavidad oral y están dentro de las glándulas llamadas glándulas mixtas, que secretan los dos tipos de secreciones. Se le llaman glándulas tubuloalveolares porque contienen un alvéolo y una porción tubular. Bien, las glándulas están rodeadas por células mioepiteliales, que son las células que pueden contraerse para hacer un efecto como de ordeño. Ordeñan las glándulas para que secreten la saliva y la envíen hacia el conducto. Los conductos de las glándulas poseen un epitelio de cúbico simple a cilíndrico simple bajo. Mírenlo aquí, estos son los conductos por donde sale
poder transportar la saliva hacia la cavidad oral. Esas son las glándulas que producen la saliva. Estos son los conductos por donde la saliva viaja hacia la cavidad oral. Miren que las células son altas, cilíndricas, a veces son un poquito más bajitas, pero se habla de cúbico simple. Y el núcleo es redondo y se encuentra en el centro de la célula. Núcleo céntrico. Hay otros conductos que son intercalares, que el epitelio es cúbico simple. Bien, las glándulas que están cercanas a la cavidad oral contienen principalmente secreción mucosa, mientras que las que tienen